Es momento ahora de análisis internacional porque mientras la crisis sanitaria por el coronavirus está dominando la agenda, pero también siguen pasando cosas. Y siguen pasando cosas, por ejemplo, en España, donde el rey Felipe tomó una decisión bastante drástica de renunciar a su herencia y a su vez quitarle la asignación a su padre, el rey emérito. Y sobre la significación de esta decisión que acaba de conocerse, nos propone hablar a continuación Claudio Fantini, a quien ya le doy la bienvenida. Claudio, ¿cómo estás? Buen mediodía. Desde tu cuarentena voluntaria también en Argentina. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Valentina, un gusto saludarte. La situación en España va sumando crisis, ¿no? Porque a la crisis que de por sí implica el coronavirus se suma la crisis que está padeciendo la corona española. Y, Valentina, este es el peor momento para entrar en crisis para la realeza española, no solo por lo que implica el coronavirus, siendo uno de los países más afectados de Europa, sino también por lo que implica el desafío del separatismo catalán y del republicanismo que está en constante crecimiento. Por eso, este hecho, que es prácticamente inédito o debe tener muy pocos antecedentes en la vida de las monarquías europeas, el hecho de que un heredero del trono renuncie a ser heredero de los bienes de su padre, el rey emérito, y le quite a su padre la jubilación como rey, ¿no? Es algo prácticamente sin precedentes y muestra o explica o describe la ruptura entre el rey actual y el rey emérito, o sea, entre el hijo y su padre, nada menos que su padre. Pero la verdad, Valentina, es que los hechos lo justifican, los hechos explican por qué Felipe VI ha tenido que tomar dos determinaciones tan drásticas y tan dramáticas, ha tenido que sancionar de manera tan severa a su propio padre. Lo que pasa es que desde un tiempo a esta parte, la decrepitud de Juan Carlos de Borbón y Borbón se ha vuelto patética y ha coleccionado errores y negligencias y realidades impresentables, una serie de papelones, entre ellas un viaje a Botsuana para cazar elefantes, se acumularon hasta obligarlo a abdicar el trono a favor de su hijo Felipe VI. Pero luego de dejar el trono, Juan Carlos de Borbón siguió sumando papelones. El de estos últimos días linda con la corrupción lisa y llana, porque a las denuncias de una de sus ex amantes, la alemana Corinna Larsen, se suma el descubrimiento de paraísos fiscales donde había fundaciones que recibían aparentemente comisiones megamillonarias del reino saudita por favores políticos que hizo usufructuando de su posición cuando todavía era el rey de España. Juan Carlos de Borbón ha sido un personaje luminoso en la primer parte de su reinado. Empezó bajo sospecha, Valentina, porque lo había designado el dictador Francisco Franco y lo hacía pasar por encima de su propio padre, que era por quien seguía la línea sucesoria. Sin embargo, ese giro copernicano que lo hizo traicionar el legado que le dejaba la dictadura, y en buena hora que lo hiciera, y lo puso a desmantelar la dictadura para generar la transición a la democracia. Luego otras actitudes, como haber desautorizado a los militares golpistas del 1981, que siguieron al coronel Antonio Tejero cuando quisieron interrumpir en el Parlamento el nombramiento como jefe de gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Todo siempre tenía un costado oscuro, pero en definitiva quedaba visto como un hombre de una imagen impecable, un monarca prodemocrático, sumamente razonable. Pero bueno, en los últimos años empezó esa decrepitud patética y ahora quedan a la vista hechos que tienen que ver con la corrupción aparentemente. Felipe VI, el actual rey, se sentó en el trono y tuvo que lidiar con un escándalo familiar muy grave, el encarcelamiento de su cuñado Iñaki
Urdangarín, que lo obligó a él a quitarle el ducado de Palma de Mallorca a su hermana, la infanta Cristina. Ahora se ve obligado a quitarle a su padre la jubilación y renunciar a su herencia, o sea, a castigarlo públicamente de una manera humillante. La pregunta, Valentina, es si le alcanzará a Felipe VI esto, porque gran parte de España por estas horas se pregunta si alcanza con que renuncie a esa herencia cuando ya ha heredado algo, que es nada menos que el trono de España.